Nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose a compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos cuando vemos su nombre que están compartiendo con nosotros. Esperamos que este estudio de la palabra del Señor sea de bendición para todos. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. La semana pasada estudiamos el capítulo 6 y en el capítulo 6 nosotros vimos a Pablo a responder críticas acerca de la doctrina que él enseñaba. Se habían tal vez hecho rumores acerca de que lo que Pablo enseñaba acerca de la gracia era licencia para pecar, y por eso Pablo responde la pregunta que si permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Sin embargo, vemos que Pablo responde a esta pregunta directamente, dice de ninguna manera, o sea que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Hablamos también acerca de que todos somos siervos de alguien, o somos siervos de Dios o somos siervos de Satanás. Nosotros vimos el ejemplo de Eva en el jardín del Edén, y vimos cómo Eva, cuando cayó ante la tentación de Satanás, no solamente ella desobedeció a Dios, a la orden que Dios había dado de que no comieran del árbol que estaba en el centro del huerto, sino que también ella obedeció a Satanás, y por obediencia a Satanás entonces se convirtió en sierva de Satanás. Y así también sucede con nosotros. Nosotros o somos siervos de Dios o somos siervos de Satanás. Hoy vamos a seguir este estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a estar estudiando el capítulo 7. Vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos para comenzar el estudio del día de hoy. Romanos capítulo 7, vamos a leer para comenzar del versículo 1 al versículo 6 y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío. Ahora, Señor, nosotros que vamos a empezar este estudio, nos encomendamos a ti, Dios mío, que seas tú guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo tome control, Padre Santo, y que nos dé la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Que nosotros no solamente escuchemos la palabra, Dios mío, sino que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida, que podamos obedecerla, que podamos caminar en tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este capítulo 7 que nosotros estamos estudiando en el día de hoy, nosotros vamos a ver a Pablo como quien dice vivir en un estado de agonía. Él está tratando de aplicar las verdades que él ha estado enseñando en la carta de los Romanos, y él está contando cómo fue su experiencia. Las verdades que él ha estado explicando anteriormente, él ha explicado anteriormente la justificación, que no es por las obras de la ley, sino que la justificación es solamente por la fe. Él estuvo explicando anteriormente también que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Él estuvo explicando anteriormente cómo nosotros estamos muertos al pecado, pero ahora él va a explicar cómo después que él llegó al conocimiento de estas cosas, cómo entonces fue su experiencia aplicándola a su vida. Una cosa es nosotros conocer la verdad.
Y otra cosa es que nosotros, conociendo la verdad, la apliquemos a nuestras vidas. Muchas veces nosotros escuchamos la verdad de Dios, las verdades de Dios, escuchamos un mensaje de la palabra del Señor y nos gozamos con el mensaje que nosotros escuchamos. Y nos gozamos, entendemos que es la verdad, queremos aplicarlo a nuestra vida, pero cuando es hora de aplicarlo, cuando somos confrontados con las diferentes situaciones, se nos hace a veces difícil hacerlo porque estamos tratando de realizarlo, de tener victoria mediante a nuestra propia fuerza. A veces podemos escuchar un mensaje acerca del perdón y que nos dice que así como Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo también. Pero sin embargo, a veces entonces cuando alguien nos hace un mal, alguien nos hace un daño, nosotros nos viene esa palabra que hemos escuchado, que queremos aplicar a nuestra vida, pero también está el viejo hombre que está obrando en nuestras vidas, diciéndonos como nosotros actuábamos antes y nos dice, ¿sabes qué? Que el que el que me la hace a mí, la paga. Y así muchas veces sucede con nosotros. Hay una lucha interna, es una batalla. Es diferente entender la verdad, escuchar la verdad, que aplicar la verdad a nuestra vida. Es como cuando nosotros se nos enseñaba, algunos tal vez recuerdan, estando en la escuela, que se le enseñaba un tema en la clase de matemáticas y el maestro responde preguntas y explica cómo resolver los diferentes problemas. Sin embargo, uno piensa cuando lo escucha, cuando lo ve, uno entiende, lo aprendo, yo sé cómo hacerlo, pero cuando viene la hora del examen, hay veces que los problemas nos parecen todos extraños. Los mismos problemas que el maestro nos había enseñado anteriormente, ahora los vemos, ahora no lo entendemos, ahora no sabemos cómo resolverlo. Y así sucede muchas veces. Las verdades que nosotros conocemos del Evangelio, a veces cuando viene el momento de nosotros aplicarla, se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de caminar con el Señor en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades. Y eso es lo que Pablo va a explicarnos en el día de hoy, la lucha que él tenía. Una cosa diferente el conocimiento, una cosa diferente es lo que es la fuerza de voluntad, y una cosa diferente es realizar lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Pablo dirige estos versículos iniciales a una audiencia judía. Vemos que él le da un ejemplo que viene de la ley de Moisés, o sea que se está dirigiendo a una audiencia judía, no necesariamente a los gentiles, pero se está dirigiendo a una audiencia que entiende acerca de este ejemplo que él le da acerca del matrimonio. Él le presenta una ilustración acerca de una mujer casada. La mujer casada, en el tiempo que el marido está vivo, está atada al marido por la ley, hasta que el marido no viva más. La ley le prohibía que se volviera a casarse estando el marido vivo todavía. ¿Qué sucede? Que si ella se casaba estando el marido vivo, entonces era llamada adúltera, ella estaba violando la ley. Pero si el marido moría, sucedía entonces que todo vínculo con la ley que la obligaba a ella a estar atado al marido, entonces se desvinculaba porque el marido había muerto. Y asimismo entonces sucede con nosotros, que la ley, que nosotros hemos muerto a la ley. Es diferente, no nos confundamos. A veces que cuando vemos este ejemplo se puede cometer el error de intercambiar los roles de los personajes que Pablo está explicando. Muchas veces cuando vemos que se nos habla acerca de la muerte, pensamos que en esta ilustración que el marido es que muere. Pero en la ilustración que sucede con la ley a nosotros, lo que sucede es que nosotros hemos muerto a la ley, no que la ley ha muerto a nosotros. La ley está viva, la ley no ha muerto. Incluso la ley, como Pablo va a explicar en el día de hoy, no es mala. La ley es perfecta porque la ley proviene de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nosotros estamos muertos en relación a la ley. Estamos libres de la ley porque hemos muerto a la ley. Vemos el versículo 6 como dijimos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo,
del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vemos que Pablo está enseñando acerca de la ley y es probable que estando esta audiencia judía al que él se está refiriendo esté malinterpretando lo que Pablo está tratando de enseñarles, que estaría viendo como si Pablo tal vez estuviese enseñando que la ley es algo negativa o equivaliendo o poniendo como sinónimos la ley y el pecado, pero eso no es lo que Pablo está haciendo. Pablo incluso entonces, para explicar a qué él se refiere, entonces él hace una pregunta y responde a esta pregunta. Él dice, ¿es la ley pecado? Y responde, de ninguna manera. Dice que la ley es buena. La ley es buena porque la ley viene de Dios. La ley viene para revelarnos el pecado que hay en nosotros, para exponer lo que es nuestra carne pecadora. Hay un ejemplo que demuestra más o menos lo que significa la ley, lo que viene a mostrar la ley en nosotros. Y el ejemplo es el caso de que en años anteriores, cuando alguien era típicamente diagnosticado con cáncer, casi en cada ocasión era demasiado tarde, porque cuando la persona era diagnosticado con cáncer ya era porque habían síntomas que se habían presentado, que daban indicio de que había un cáncer avanzado, y por eso los síntomas eran unos síntomas agudos. Y típicamente cuando eran descubiertos eran malas noticias. Pero alrededor de algunos 50 años atrás, 40 años atrás, ellos hicieron y descubrieron una máquina que toma unas imágenes del cuerpo, una máquina que es una máquina de resonancia magnética que nosotros conocemos como MRI. Y esta máquina es una máquina que tiene la capacidad de examinar, hacer una imagen del cuerpo, y una persona que tiene el conocimiento de poder interpretar la imagen que toma esta máquina, tiene la habilidad de mirar la imagen y dar a entender, revelar lo que nosotros tenemos. Y en ocasiones se descubre, cuando se hace esta imagen, que la persona tiene algunos tumores cancerosos, y por eso entonces la máquina revela la condición del individuo. Sería algo que no hace sentido el que una persona esté culpando a esta máquina de resonancia de que tengan cáncer, de que culparlo del cáncer, sino que la máquina lo que hace es que revela el cáncer que ya está en la persona. Incluso la persona debe estar agradecido de que la máquina existe, porque la máquina muchas veces logra salvarle la vida, porque el cáncer es detectado a tiempo. Y Pablo lo que está diciendo que la ley sirve como si fuese un tipo de máquina de resonancia de MRI que da a descubrir lo que hay en lo más adentro del individuo, lo que hay en su espíritu, el viejo hombre, el pecado, la carne que está en el individuo. Él dice que no sabía que estaba muerto, que tenía enfermedad, que tenía pecado, hasta que la ley
lo dio a conocer a él, se lo demostró lo que él tenía. Vemos el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo nos habló anteriormente del concepto de la carne, declarando como la carne es completamente opuesta al espíritu, pero ahora él continúa explicando cuáles son los efectos de la carne en el creyente. Antes que la persona cree en el Señor para salvación, que da su vida al Señor, la persona vive constantemente en pecado, la persona no tiene ningún tipo de pelea en contra de la carne, pero la persona cuando conoce del Señor, cuando da su vida al Señor, entonces nosotros tenemos el interés de serle fieles a Dios, de obedecer a Dios. Entonces nosotros nos encontramos con ese conflicto interno que nosotros tenemos que vivir, con esa batalla interna que la carne quiere que hagamos algo, nos impulsa a hacer algo. Sin embargo, nuestro deseo es agradarle a Dios, y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Dice el versículo 15 y 16, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema no es la ley. El problema no es la palabra de Dios. El problema no es los mandamientos de Dios. El problema somos nosotros. Nosotros podemos ver la palabra de Dios y nos damos cuenta que nosotros estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Nosotros entendemos que debemos amar a nuestro prójimo o como a mí mismo. Nosotros queremos seguir la ley. Entendemos que la ley es buena, que es justa, que es correcta, pero la ley de Dios viene a revelar qué hay en nosotros. Viene a revelar que nosotros, como en el caso de Pablo, que damos falto, que no damos en el blanco. Él dice que tiene una batalla interna, que está lejos de cumplir lo que es la ley de Dios, la ley espiritual de Dios. La ley, Pablo, antes de conocer al Señor, antes de tener el encuentro con el Señor, camino a Damasco, Pablo veía la ley como algo físico. Como todos los fariseos veían la ley, creían que a través del régimen riguroso que ellos llevaban como fariseos, que ellos habían alcanzado la justicia de Dios por medio de ellos. Y así pensaba Pablo antes de tener encuentro con el Señor. Sin embargo, ahora él comprende que la ley no es algo físico, que con las obras físicas que hace, como hacían los fariseos, no llega al estándar, al parámetro que Dios tiene establecido. La ley viene para demostrar nuestra condición de pecado, para demostrar que todos estamos faltos, para demostrar que no hay nadie que es bueno. Ya habíamos visto que Pablo había enseñado anteriormente en el capítulo 13, en el versículo 10, que no hay justo, ni un solo justo existe. Y Pablo está dejándonos entender que como no hay ningún justo, como por las obras de la carne, por nuestro esfuerzo, no podemos llegar a cumplir las exigencias de Dios, que nosotros estamos en una condición crítica, que nosotros estamos en una condición de desesperación, que nosotros necesitamos ayuda, que nosotros por nosotros mismos no tenemos esperanza. Ese entendimiento que Pablo está enseñando al que él ha llegado en este momento, nos deja saber, le deja saber a él y nos deja saber a nosotros que lo que nosotros necesitamos no se encuentra en nosotros, que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para cumplir el estándar de Dios.
Y lamentablemente hay muchas veces que se enseña no solamente en el cristianismo, sino en diferentes religiones, que la persona debe mirar en el más adentro, que debe reflexionar, que debe hacer diferentes ejercicios para mirar lo que hay adentro de la persona, que enseñan que adentro de la persona lo que hay es alguien justo, alguien bueno. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros todo lo contrario. Nos dice que dentro de nosotros lo que hay es putrefacción, que no hay nada bueno dentro de nosotros, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que nosotros debemos aferrarnos a lo que Dios ha hecho por nosotros, a la salvación que Él ha provisto en su Hijo Jesucristo por nosotros. No en el esfuerzo religioso. La ley no está hecha para salvarnos, está hecha para ayudarnos a entender el mal que hay en nosotros y la necesidad que nosotros tenemos del plan de salvación que Dios diseñó para nosotros en Cristo Jesús. El versículo 17 en adelante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque uno al creer en Jesucristo recibe una nueva naturaleza, como aquel versículo en 1 Corintios que vimos, que nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. La carne parecería tener su propia voluntad. Somos una nueva criatura, pero eso no quiere decir que no vivamos en una lucha interna. Esto es como estar atado a alguien que se deleita en lo que uno odia. Y esto es a lo que Pablo se refiere. Todo cristiano recibe una nueva naturaleza. Y nosotros cuando recibimos esta nueva naturaleza, que somos una nueva criatura, queremos agradarle al Señor. Es nuestro anhelo seguir a Cristo, obedecer a Cristo, hacer las cosas que nosotros sabemos que Él quiere que nosotros hagamos. Pero la vieja naturaleza se levanta en contra de nosotros y quiere que nosotros sigamos actuando como nosotros actuábamos antes. Y esa es la lucha que nosotros tenemos en contra de la carne. Algunas personas cuando ven esta lucha interna que Pablo tiene, que él dice que él hace lo que él no quiere hacer. Que él quiere hacer algo, pero la carne se levanta y él termina haciendo lo que él no quiere hacer. Y algunas personas dicen acerca de esto que esta lucha interna que Pablo vivía es una lucha que precede a la conversión de Pablo, que es anterior al encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, a los creyentes. Pero yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así porque incluso nosotros vemos que cuando Pablo nos habla acerca de su vida anterior, antes de conocer a Cristo, Pablo nos habla acerca del pedigrí, del estatus que él tiene. O sea, que él confía en el estatus que él tiene. Él no tenía una lucha interna antes de conocer a Cristo. Él pensaba que estaba justificado por las obras de la ley. Él pensaba que él tenía uno de los estatus más altos que una persona podía tener dentro del estatus de la justificación. Y vemos esto que Pablo nos habla acerca de las cosas en las cuales él confiaba antes en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6. Él habla acerca de sí mismo
diciendo las cosas en las cuales él se gloriaba, que confiaba anteriormente. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, como crédito, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No vemos en la vida de Pablo anterior que existiera una lucha, sino que vemos que en la vida de Pablo, antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, lo que nosotros vemos es alguien quien estaba confiando en las obras de la ley, confiando en que él era fariseo, confiando en que se había cumplido las exigencias que tenían en el grupo religioso más estricto de Israel. Pero ahora vemos que después de conocer a Cristo es algo distinto. Ahora, después de conocer a Cristo, Pablo entiende su incapacidad, entiende que sus esfuerzos quedan cortos, entiende que sus esfuerzos más genuinos vienen a convertirse en trapos de inmundicia ante Dios. Y esto es el problema que estamos viendo de Pablo. Vemos que esto es algo que está sucediendo en Pablo como creyente, como seguidor de Cristo. No algo que sucedió en Pablo antes de tener un encuentro con Cristo. Muchos podrían llegar a concluir acerca de Pablo que si Pablo está haciendo algo que está en contra de su voluntad, que tal vez entonces él no debería ser responsable por sus acciones. Porque él está diciendo que él hace lo que él no quiere hacer. Él está diciendo que esta cosa va más allá de la fuerza de su voluntad. Y alguien podría tal vez tratar de justificar a Pablo o justificarse diciendo que yo lo hago y está en contra de mi voluntad, por lo tanto tal vez yo no soy culpable, por lo tanto tal vez yo no soy merecedor de juicio. Pero no es así. Pablo era responsable por su acción delante de Dios. Dios lo responsabiliza por sus acciones y también nos responsabiliza a nosotros los creyentes por nuestras acciones también. Es como el inconverso también. El inconverso se pierde. ¿Por qué se pierde la persona, el inconverso, el impío? Porque el inconverso rechaza el plan de salvación que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Por eso se pierde el inconverso, porque no acepta al Hijo de Dios que vino al mundo a pagar por nuestro pecado, a morir por nosotros. Y vemos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así también sucede no solamente con el inconverso, así también sucede con el creyente. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y a veces puede ser que nos lleve a hacer cosas que nosotros no queremos llevar a hacer, pero sin embargo es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto la solución. Dios nos ha provisto el remedio en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. La misma sangre de Cristo que nos limpia del pecado, que nos salva, que nos da una posición de justificación ante Dios. Es la misma sangre de Cristo que a nosotros nos limpia, nos purifica, nos santifica. Nosotros no llegamos al Evangelio por fe en Jesucristo y después de eso no nos santificamos por las obras de la carne, sino que la santificación viene de igual manera que viene la salvación por la fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta mucho un himno y que en español se llama Roca de la Eternidad. Y en ese himno, lamentablemente, hay una estrofa que cuando lo tradujeron del inglés al español no lo tradujeron de la misma manera. Y en ese himno hay una estrofa en inglés que dice acerca de Cristo, que es la roca de la eternidad. Le dice: sé del pecado la cura doble.
salvo del pecado y purifícame. O sea que Cristo no solamente nos salva del pecado, sino que también nos purifica, nos limpia, nos santifica. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la solución del problema que Pablo presenta no está internamente en él, sino que está en quien él tiene su confianza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros venimos a creer en Cristo, sucede algo en nosotros, que es un cambio. Es que viene el Espíritu Santo de Dios, que viene entonces a morar en nosotros. Y es algo glorioso, es algo grandioso, es algo que es tan importante para nosotros, que el Señor Jesucristo, antes de partir, cuando estaba con sus discípulos, Él le decía a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. No solamente necesario, sino que les convenía que Él se fuera, porque si no se iba, no iba a enviar, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo a nosotros. Ya usted sabe la importancia que tiene el Espíritu Santo, que es más útil para el creyente que el Espíritu Santo esté con nosotros, y por eso el Señor necesitaba irse, necesitaba ascender para que el Espíritu entonces viniera a morar en el cristiano. Cuando nosotros damos nuestra vida al Señor, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo fue creado el universo. Cuando Dios dio la palabra, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas en el tiempo de la creación. Y por la fuerza del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo, nosotros podemos tener libertad del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros podemos vivir una vida de crecimiento en santidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros veremos luego, cuando Pablo concluye esto, que no se acaba en este capítulo, lo veremos con la ayuda de Dios la semana que viene, cuando Pablo entonces comienza el próximo capítulo, en el capítulo 8, versículo 1, que Pablo dice que él está pasando todo lo que está pasando, esa lucha interna que él tiene. Pero dice algo muy importante, que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la diferencia. Nosotros debemos andar en Cristo Jesús, debemos andar conforme al Espíritu. Dios nos ha equipado para hacerlo, y depende de nuestra confianza en la obra terminada de Cristo, que nos da entonces a nosotros el poder de poder vencer en este mundo. La idea es, como dijimos, que la ley está señalando el pecado en la vida del creyente. Sin embargo, la ley, aunque señala el pecado en la vida del creyente, la ley no nos da el poder a nosotros para nosotros poder vencer en contra del pecado. No nos da el poder a nosotros para nosotros poder cumplir el mandamiento. Ese no fue el propósito por el cual, como dijimos, la ley fue dada. La ley fue dada para señalar, para indicarnos, para revelar lo que hay en nosotros. Y vemos entonces el versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos que la descripción que Pablo hace acerca de su lucha con la vieja naturaleza nos habla de un panorama oscuro, de algo difícil que él está viviendo, y nosotros podemos ver lo que Pablo está pasando y podemos decirnos a nosotros mismos: ese es el apóstol Pablo que está pasando por eso. Ese es el apóstol Pablo quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Ese es el apóstol Pablo quien dijo que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Ese es el apóstol Pablo quien cantaba alabanza con su espalda destrozada en la cárcel. Si ese es él que tiene esa lucha en contra de eso, ¿qué me espera a mí? Si es él que queda corto, ¿qué esperanza
tengo yo. Y vemos que Pablo nos va a dar a nosotros la esperanza que él tiene, pero nosotros podemos ver la dificultad por la cual él está pasando, lo derrotado que Pablo se encuentra cuando él dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta batalla, como dijimos, no se gana por la fuerza de voluntad. Esta batalla no se gana por nuestra disciplina. Esta batalla ni siquiera se gana por nuestra sinceridad. Solo puede ganarse por medio de la fe en Cristo. Solamente en Cristo no solamente hay salvación, sino que también en Cristo solamente hay libertad de pecado. Solamente al que el Hijo libertare, como dice el Señor, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Después de que Pablo describe esta lucha, Pablo vimos que dice que miserable él es. Y esto es, y dice miserable, ¿quién lo librará de este cuerpo de muerte? Y se cree que para el tiempo que Pablo escribió esto existía un tipo de condena para aquel que mataba a otra persona. Y este tipo de condena específica que se dice que existía para aquel tiempo era que a veces sentenciaban a alguien a muerte, y lo que lo hacían era que lo ponían en cadenas a la persona que él había matado. ¿Qué sucede? Que poniéndolo en cadenas, entonces donde quiera que estaba tenía que arrastrar al muerto, al que él había matado, tenía que llevarlo donde quiera que él iba. Sucedía que esta condena a muerte sucedía porque el cuerpo de aquella persona, de acuerdo a cómo pasaban los días, se iba descomponiendo, entraba en un punto de putrefacción, y la contaminación que estaba en aquel cuerpo llegaba a contaminar a la persona hasta que también lo mataba a él. Y algunas personas han llegado a pensar que debido a este tipo de pena de muerte que existía en este tiempo, es a lo que Pablo se refiere cuando dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo haciendo una comparación de este cuerpo de muerte que él arrastra donde quiera que él iba. Él está pintando, él está demostrando la condición difícil, que no hay manera que él pueda desatarse de esa cadena de muerte, del pecado, del viejo hombre que él está arrastrando con él donde quiera que va. Pero él nos da la respuesta. La respuesta es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor, que aunque nosotros no tenemos la solución en nosotros mismos, nosotros sabemos a quién nosotros debemos acudir para nosotros tener libertad, para nosotros poder vivir en una vida de santidad delante de Dios, que es lo que nosotros anhelamos hacer. Jesucristo, nosotros no tenemos ni salvación, no tenemos nosotros tampoco santificación ni glorificación por nuestros propios esfuerzos, sino que todo viene por fe en Jesucristo, no por el esfuerzo, la habilidad, la disciplina humana. Jesucristo no solamente nos libra del pecado cuando somos salvos, cuando creemos en Él, cuando confesamos con nuestra boca, cuando creemos en nuestro corazón que Jesús es que Cristo murió por nuestro pecado, que Dios lo levantó de los muertos. Ese no es el único evento que pasa en nuestra vida cuando creemos en Él, sino que ese es el evento inicial, y es lo que nosotros hemos estado explicando acerca de la justificación. Esa es la justificación, cuando nosotros creemos para salvación. Pero también por fe en Cristo continúa Él obrando una obra interna en nosotros, de quitar lo que no es de Él y de poner lo que es de Él en nuestras vidas, que también es por fe en Él que nosotros conocemos como la santificación. Pero como diría Pablo, como dicen algunos anunciantes, como si todo esto fuera poco.
No solamente está la justificación cuando creemos, la santificación que es el día a día, sino que también nosotros esperamos aquel día glorioso, la glorificación. Cuando Pablo dice que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, cuando nosotros seremos como Él es, cuando nosotros lo veremos tal y como Él es, cuando nosotros vayamos a un encuentro con nuestro Salvador. Ese es el paso final de los 3 pasos. Está la justificación, que es la obra inicial, la santificación, el día a día de la lucha que Pablo está experimentando, y la glorificación, aquel día glorioso que tengamos nosotros un encuentro con el Señor. Pero qué buenas noticias, que no dependemos de nosotros mismos para ser libres de aquel viejo hombre, para tener victoria, sino gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que en Él nosotros tenemos la victoria. Hay un himno que nos habla de eso, que la victoria está en Cristo Jesús, que nos dice: ¿quieres ser libre de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad?, que es a lo que Pablo se está refiriendo. Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. No miremos en nosotros mismos para la solución de nosotros poder caminar con el Señor, de nosotros poder ser obedientes a las ordenanzas del Señor, los mandamientos del Señor, sino que miremos en Él, miremos la obra completa en la cruz del Calvario que Él hizo por nosotros, donde nosotros recibimos salvación, donde nosotros recibimos libertad. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder sin igual poder. En nosotros no, en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. La misma sangre que nos salva es la sangre que a nosotros también nos purifica. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos la gracia a todos los que han compartido con nosotros este estudio en el día de hoy. Lo invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana, en la cual, con la ayuda de Dios, vamos a estar empezando el capítulo 8. No sé si podamos estudiarlo en un solo estudio, pero es para muchos este capítulo 8 que nosotros vamos a estudiar. Hay muchos que se refieren a este capítulo como el capítulo más importante de toda la Biblia. Vamos a ver si es así, y yo les exhorto a que lo lean de antemano. Así será de más bendición, será de más provecho. Así pueden prepararse también con sus preguntas antes de la semana próxima. Gracias por estar con nosotros. Lo invitamos que estén con nosotros la semana próxima. Dios, amado.